Esta noche confirmé el milagro que tanto esperabas. Sí, escúchame bien. Esta noche, mientras el mundo dormía y las estrellas brillaban sobre tu casa, yo me incliné desde el cielo y puse mi sello sobre tu petición. Ese deseo que guardabas en lo profundo de tu corazón. Esa necesidad que parecía imposible. Esa súplica que repetías en silencio mientras las lágrimas mojaban tu almohada. La he escuchado. Y no solo la escuché, la confirmé. Escribí tu nombre en el libro de los que reciben milagros y los ángeles ya están en movimiento alrededor de tu vida, removiendo cada piedra del camino, abriendo puertas que estaban cerradas, trayendo respuesta a cada uno de tus clamores. ¿Sabes por qué esta noche es diferente a todas las demás? Porque llegó el tiempo señalado. Hay momentos en los que yo, tu Padre Celestial, espero hasta que todo esté perfectamente alineado, hasta que tu corazón esté listo, hasta que las circunstancias se acomoden según mi plan perfecto. Y ese momento es ahora. La espera terminó. El silencio que sentías no era abandono, era preparación. Cada día que pasó, cada noche que oraste, cada lágrima que derramaste, fue una semilla que plantaste en el campo de mi voluntad. Y esta noche comenzó la cosecha. Quiero que hagas algo por mí en este momento. Algo sencillo pero lleno de significado. Marca este video con un me gusta, porque al hacerlo estás declarando que crees en mi palabra, que confías en que lo que te estoy diciendo es verdad, que aceptas el milagro que ya puse en camino hacia ti. Ese pequeño gesto es un acto de fe, es tu manera de decirme que sí, que estás listo para recibir lo que preparé para ti desde antes que nacieras. Mira, yo conozco cada detalle de tu historia, conozco las noches en las que te preguntaste si estaba escuchando, conozco los momentos en los que la esperanza pareció apagarse como una vela bajo el viento, conozco el cansancio de tu alma, el peso que has cargado en silencio, las batallas que has peleado donde nadie te veía. Y precisamente porque conozco todo eso, esta noche vengo a decirte que tu victoria está garantizada. No es una posibilidad, no es una esperanza vaga, es una certeza escrita con mi mano en el libro de tu destino. Los obstáculos que veías como montañas infranqueables, los voy a convertir en polvo bajo tus pies. Las puertas que estaban cerradas con 1000 candados, las voy a abrir de par en par. Las situaciones que parecían sin salida, las voy a transformar en testimonios de mi poder. Y todo esto no porque tú seas perfecto, no porque hayas hecho todo bien, sino porque eres mío, porque te amo con amor eterno. Temeroso de Dios y que se aparta del mal. Dios estaba consciente de la pureza de Job y lo presentaba como un ejemplo de verdadera devoción y rectitud. Satanás, sin embargo, con su mirada astuta, cuestionó la sinceridad de la fe de Job. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No lo has rodeado con una cerca a él, a su casa y a todo lo que tiene? ¿Has bendecido el trabajo de tus manos y tus bienes se han multiplicado en la tierra? Satanás sugería que la integridad de Job era superficial, sustentada solo por las bendiciones materiales que había recibido. Satanás prosiguió: extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu cara. Él estaba confiado de que al perder sus posesiones, Job se volvería contra Dios y perdería su fe. El Señor, con plena confianza en la fidelidad de Job, dijo a Satanás: todo lo que tiene está en tu poder, solamente contra él no extiendas tu mano. Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, pero puso un límite claro: no podía tocar la salud de Job. Con esto, Satanás partió de la presencia del Señor, determinado a probar su punto. Este diálogo celestial no era solo un intercambio de palabras, sino una batalla espiritual por el alma de Job. Dios conocía la integridad de Job y permitió esta prueba como una demostración de su fe inquebrantable. Satanás, por otro lado, veía esto como una oportunidad de desmoralizar a uno de los más devotos siervos de Dios. En los momentos siguientes, Job enfrentaría pérdidas inimaginables. Sus rebaños, sirvientes e incluso sus amados hijos serían arrebatados de él. Sin embargo, la verdadera prueba no era solo sobre las posesiones de Job, sino sobre su capacidad de mantener su fe e integridad ante la adversidad más extrema. En un día que comenzó como cualquier otro, la vida de Job fue transformada por una serie de noticias devastadoras. Sentado en su casa,
quizás reflexionando sobre sus responsabilidades y su devoción a Dios, Job recibió un mensajero cuya expresión pálida y asustada ya anticipaba la gravedad del mensaje. Donde los bueyes estaban arando y las asnas pastando, comenzó el mensajero, los sabeos atacaron y se los llevaron, mataron a los siervos a filo de espada, y yo fui el único que escapó para traerte la noticia. Antes de que Job pudiera procesar esta información terrible, otro mensajero llegó corriendo. Fuego de Dios cayó del cielo, dijo él con la voz temblorosa, y quemó las ovejas y los siervos, consumiéndolo. Solo yo escapé para contártelo. La magnitud de la destrucción parecía insoportable, pero las malas noticias no paraban ahí. Un tercer mensajero entró jadeando y con los ojos desorbitados. Los caldeos formaron 3 bandas, relató, y atacaron los camellos, llevándoselos y mataron a los siervos con la espada. Solo yo escapé para traerte la noticia. Meta, pero no lo lograste. Aquí estás, de pie, creyendo, recibiendo mi palabra. Quiero que me hagas un favor en este momento. Deja tu me gusta en este video como una declaración de victoria, no como un simple botón que presionas, sino como un acto profético que dice: creo que la batalla está ganada. Creo que el enemigo fue derrotado. Creo que mi victoria está asegurada. Ese me gusta es como plantar una bandera en territorio conquistado. Es tu manera de decir: esto es mío, esto me pertenece. Esto ya me lo dio mi Padre Celestial. Ahora déjame mostrarte lo que está sucediendo en este preciso momento mientras escuchas estas palabras. Hay ángeles guerreros rodeando tu casa, tu familia, tu vida. No son angelitos tiernos con arpas. Son guerreros celestiales armados con poder divino, estableciendo un cerco de protección alrededor de todo lo que te pertenece. Ningún dardo del enemigo puede penetrar ese muro de fuego angelical. Ningún ataque espiritual puede llegar hasta ti. Estás completamente protegido bajo mi sombra. Al mismo tiempo, hay ángeles mensajeros que están siendo enviados a personas específicas en tu vida. Personas que tienen el poder de ayudarte, de abrirte puertas, de ser instrumentos de tu milagro. Esos ángeles están poniendo pensamientos en sus mentes, moviendo sus corazones hacia ti, preparando encuentros que parecerán casualidad, pero que fueron orquestados desde el cielo. Y cuando esas personas actúen en tu favor, vas a saber que fue mi mano invisible trabajando. También están operando ángeles de provisión. Estos son especialistas en mover recursos, en abrir fuentes de ingresos, en traer oportunidades financieras. Si tu milagro incluye provisión económica, estos ángeles ya están desenterrando tesoros ocultos, moviendo riquezas de los injustos hacia los justos, abriendo almacenes celestiales para que fluyan hacia tu vida. Y no va a ser poco. Cuando yo proveo abundantemente, con generosidad, de manera que te sobre para dar a otros. Y hay ángeles sanadores. Si tu milagro es de salud, estos están literalmente entrando en tu cuerpo, tocando órganos, realineando sistemas, activando procesos de sanidad que la ciencia no puede explicar. Están llevando vida divina a cada célula, están dando órdenes a tu ADN de funcionar como fue diseñado originalmente. Y vas a comenzar a sentir cambios, pequeños al principio, pero que irán aumentando hasta que la sanidad sea completa y evidente. Pero aquí viene algo importante que necesitas entender. Aunque el milagro está confirmado y garantizado, hay enemigos de tu milagro que intentarán sabotearlo. Bildad reiteró la pureza de Dios y la insignificancia del hombre. Argumentó que ante la majestad y la santidad de Dios, ningún ser humano podría ser considerado justo o puro. Esta respuesta fue breve, pero enfatizó la diferencia abismal entre la perfección divina y la imperfección humana. Job refutó a Bildad, describiendo la grandeza y el misterio de Dios con una elocuencia impresionante. Reconoció el poder y la majestad de Dios, pero cuestionó cómo esta comprensión se relacionaba con su sufrimiento personal. Job reiteró su integridad, haciendo una defensa vigorosa de su inocencia. Enumeró sus acciones justas y su compromiso con la rectitud, insistiendo en que no había cometido ningún pecado que justificara su sufrimiento. Mientras Job y sus 3 amigos estaban inmersos en sus discusiones, un joven espectador llamado Eliú, hijo de Baraquel el Buzita, permaneció en silencio, observando atentamente. Eliú había guardado silencio hasta entonces,
debido a su juventud, respetando la edad y la experiencia de los demás. Sin embargo, cuando percibió que los argumentos de Job y de sus amigos no estaban trayendo ninguna resolución, decidió intervenir. Eliú estaba indignado tanto con Job, por justificarse a sí mismo en lugar de a Dios, como con los tres amigos, por no poder refutar los argumentos de Job, y aún así, condenarlo. Con un espíritu ardiente, comenzó a hablar, trayendo una nueva perspectiva a la discusión. Eliú inició su discurso reconociendo la importancia de la edad y la experiencia, pero enfatizó que la verdadera sabiduría viene de Dios y no necesariamente de los mayores. Afirmó que había esperado pacientemente para que los otros hablaran, pero ahora se sentía compelido a compartir sus pensamientos. Eliú argumentó que Dios es justo y que el sufrimiento puede ser una forma de disciplina e instrucción divina. Desafió la idea de que el sufrimiento de Job era una prueba de su impiedad y sugirió que el sufrimiento podía servir para alertar y corregir, llevando a las personas a una mayor comprensión y cercanía con Dios. Eliú destacó que Dios usa el sufrimiento para hablar con las personas de maneras que tal vez no comprendan de inmediato. Eliú argumentó que Dios es más grande que la comprensión humana y que sus caminos son insondables. Defendió la justicia de Dios, insistiendo en que Dios nunca actúa de manera errada y que siempre hay un propósito mayor detrás de sus acciones. Eliú sugirió que Job debería concentrarse en aprender y crecer a partir de su sufrimiento, en lugar de cuestionar la justicia divina. Al continuar, Eliú destacó la importancia de la humildad ante Dios. Habló sobre la grandeza de Dios que gobierna el mundo con justicia y poder. Eliú exhortó a Job a reconocer la sabiduría y la justicia de Dios. Los próximos días serán de señales. Verás confirmaciones en lugares inesperados. Sentirás mi presencia de manera especial. Experimentarás una paz que no tenías antes. Una seguridad que no se basa en lo que ves, sino en lo que yo te he dicho. Y esa paz será tu ancla cuando las circunstancias todavía no reflejen la realidad del milagro confirmado. Quiero que entiendas algo muy importante. Cuando yo confirmo un milagro, no hay poder en el cielo ni en la tierra que pueda cancelarlo. Ninguna brujería, ninguna envidia, ninguna oposición humana, ninguna circunstancia adversa puede detener lo que yo he decretado. Mi palabra es ley en el universo. Cuando yo digo que sí, es sí. Cuando decreto bendición, viene bendición. Cuando confirmo un milagro, ese milagro se cumple. Esta noche marca un antes y un después en tu historia. Estás entrando en una temporada nueva, un capítulo diferente, una etapa donde lo sobrenatural se vuelve normal en tu vida. Y todo comienza aquí, en este momento, con esta palabra que estoy sembrando en tu corazón. Créela, abrázala, declárala, vívela, porque es tuya, te pertenece. La heredaste como hijo mío, como heredero de mis promesas. Hay mucho más que necesitas escuchar. Muchas cosas que quiero revelarte sobre cómo va a suceder este milagro y qué necesitas hacer mientras esperas su manifestación completa. Tu fe acaba de crear una apertura en los cielos. Sí, eso mismo que estás sintiendo en tu espíritu en este momento, esa sensación de que algo se movió en el mundo invisible, es real. Tu decisión de creer en mi palabra, de confiar en lo que te dije en la parte anterior, generó una reacción en cadena en el reino espiritual. Es como cuando una llave correcta entra en una cerradura antigua y escuchas ese clic que indica que el mecanismo se activó. Así fue. Tu fe activó el mecanismo del milagro. Déjame explicarte algo sobre cómo funciona el mundo espiritual. Cuando tú crees de verdad, cuando tu corazón se alinea con mi palabra, cuando dejas de lado la duda y abrazas la promesa, algo extraordinario sucede. Creas una conexión directa entre el cielo y tu vida. Es como abrir un canal, un conducto por donde puede fluir mi poder. Y en ese momento, todo lo que ya existía en el mundo espiritual comienza a materializarse en tu mundo natural, como está escrito en el libro de Hebreos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tu fe no es esperar y ver qué pasa. Tu fe es estar absolutamente convencido. Dios permitió que Satanás tocara la salud de Job, pero puso un límite claro. Su vida debía ser preservada. Satanás partió de la presencia del Señor,
determinado a infligir el máximo de sufrimiento físico a Job. Esta nueva prueba sería más personal y dolorosa, afectando directamente el cuerpo de Job. Sin embargo, Dios tenía confianza en la integridad de Job, sabiendo que su fe no era superficial, sino profundamente enraizada en su carácter y devoción. Cuando Satanás recibió permiso para tocar la salud de Job, no perdió tiempo. Afligió a Job con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Estas llagas eran tan intensas que causaban un sufrimiento casi insoportable. Job, un hombre otrora fuerte y saludable, ahora se encontraba en un estado lamentable, sentado en cenizas y usando un trozo de cerámica para rascar sus heridas. El dolor físico era excruciante, pero el sufrimiento emocional y psicológico era igualmente devastador. Job había perdido a sus hijos, sus posesiones, y ahora su propia salud estaba comprometida. En este momento de agonía, su esposa, que también estaba sufriendo con todas las pérdidas, se acercó a él. El dolor que ella sentía al ver a su marido en tal estado la llevó a decir algo que revelaba su desesperación. ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Para ella, parecía que la muerte sería una liberación del sufrimiento insoportable que ambos estaban enfrentando. No podía comprender cómo Job aún podía mantener su fe en medio de tanta adversidad. Sus palabras reflejaban la desesperanza y el dolor de alguien que no veía más sentido en seguir luchando. Sin embargo, Job, incluso en medio de su angustia, respondió con firmeza y sabiduría: «Hablas como una necia. Recibiremos el bien de Dios y no recibiremos también el mal». Reconocía que así como habían aceptado las bendiciones de Dios, también debían aceptar las dificultades. Job entendía que su fe no dependía de las circunstancias de la vida, sino de una confianza inquebrantable en Dios, independientemente de las adversidades. Job permaneció firme en su integridad y fe. No pecó con sus labios ni maldijo a Dios. Su respuesta a su esposa fue un testimonio de su profunda comprensión de la naturaleza de su relación con Dios. Job sabía que la verdadera fe no depende de un mar de rosas, sino que se mantiene firme incluso en las tormentas más feroces. Cuando la noticia de las calamidades que habían caído sobre Job se extendió, 3 de sus amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, decidieron visitarlo. Eran amigos de larga data, hombres de sabiduría y experiencia, cada uno viniendo de tierras diferentes para estar al lado de Job en este momento de profunda aflicción. Elifaz de Temán era conocido por su sabiduría y consejo ponderado. Bildad de Suaj tenía una reputación de ser firme y directo en sus palabras. En los próximos días vas a experimentar ataques. El enemigo no se da por vencido fácilmente, pero cada ataque que sufras es señal de que el enemigo sabe que algo grande está por manifestarse en tu vida. Los perros solo ladran cuando el caminante se acerca a la casa. El enemigo solo ataca cuando sabe que estás cerca de tu bendición. Así que interpreta los ataques correctamente. No son señal de que algo está mal, son señal de que algo maravilloso está por suceder. Y cuando vengan esos ataques, no pelearás sola ni solo. Yo pelearé por ti. Mi ángel irá delante de ti. Mi poder te respaldará. Mi sabiduría te guiará. Mi paz te sostendrá. Todo lo que necesitas hacer es mantener la fe, seguir creyendo, continuar declarando mi palabra. Yo me encargo del resto. El milagro que confirmé esta noche no solo va a bendecirte a ti, va a impactar a tu familia, a tus amigos, a todos los que te rodean. Porque cuando yo hago un milagro notable en una vida, ese milagro genera ondas que tocan a muchos otros. Tu testimonio va a fortalecer la fe de personas que están a punto de rendirse. Tu victoria va a inspirar a otros a seguir creyendo. Estamos apenas comenzando a desempacar todo lo que incluye este milagro confirmado. En la siguiente parte voy a revelarte los tiempos específicos, las señales que indicarán que estás entrando en la manifestación visible. Escucha el sonido del cielo sobre tu vida. No es un sonido que tus oídos naturales puedan detectar, pero tu espíritu lo está percibiendo en este momento. Es el sonido de la liberación, del rompimiento de cadenas, de la apertura de puertas celestiales. Es el sonido de los ángeles moviéndose a gran velocidad para ejecutar las órdenes que les di respecto a tu milagro. Es el sonido de mi voz declarando: ya es tiempo, ya llegó la hora.
Ya se cumplió el plazo. Cada cosa en mi creación tiene un tiempo señalado. Las estaciones cambian en sus tiempos precisos. Las mareas suben y bajan según relojes celestiales. Los planetas giran en órbitas perfectamente calculadas. Y tu milagro también tiene un tiempo divino, un momento exacto que fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Y ese momento está aquí, está ahora, está en esta temporada de tu vida. Como dice mi palabra en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de llorar y tiempo de bailar. Y para ti llegó el tiempo de reír después de tanto llorar, llegó el tiempo de bailar después de tanto luto. Dios no solo estaba resaltando la ignorancia de Job, sino también mostrando que el mundo es gobernado por un orden y sabiduría divinas que están más allá de la comprensión humana. Dios entonces desafió a Job a explicar y controlar las criaturas poderosas como Behemoth y Leviatán. Behemoth, una criatura inmensa y poderosa creada por el propio Dios, representa la fuerza y la majestad de la creación. Leviatán, con su imponencia y ferocidad, es una criatura que ningún ser humano puede domar o enfrentar. Dios usó estas criaturas como ejemplos para demostrar que hay aspectos de la creación que están completamente fuera del alcance y del control humano. Tras el majestuoso discurso de Dios, Job fue profundamente impactado por la revelación de la grandeza y sabiduría divinas. En Job 42:6, él respondió al Señor con una humildad renovada y un entendimiento más profundo de la naturaleza de Dios. Job comenzó su respuesta reconociendo la omnipotencia de Dios. Bien sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Admitió que comprendía ahora que los propósitos de Dios son insondables y que su poder es ilimitado. Job había entendido que las acciones y los planes de Dios no pueden ser cuestionados o impedidos por ningún ser humano. Continuó citando las propias palabras de Dios. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin conocimiento? Job confesó que él había hablado sobre cosas que no entendía, cosas maravillosas que él no sabía. Reconoció que sus palabras anteriores fueron precipitadas y basadas en una comprensión limitada de la realidad divina. Job entonces recordó la instrucción de Dios: escucha ahora y yo hablaré, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Este llamado de Dios para que Job escuchara y aprendiera fue crucial para su transformación. Job había intentado explicar su sufrimiento basándose en su comprensión humana, pero ahora se colocaba en una posición de aprendiz, dispuesto a escuchar y aprender de la sabiduría divina. En un momento de profunda revelación y arrepentimiento, Job declaró: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esta afirmación refleja la transición de un conocimiento intelectual de Dios a una experiencia personal y directa con el Creador. A través de su prueba y del discurso de Dios, Job fue llevado a una comprensión más íntima y profunda de la naturaleza de Dios. Finalmente, Job se arrepintió de sus palabras precipitadas. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se humilló completamente ante Dios, reconociendo su falibilidad y la necesidad de arrepentimiento. El polvo y la ceniza eran símbolos de luto y arrepentimiento en la cultura antigua, indicando que Job estaba sinceramente contrito por haber cuestionado los caminos de Dios. Este momento de arrepentimiento y reconocimiento fue un punto de inflexión en la vida de Job. Has estado atado por hábitos que no puedes vencer, por pensamientos que te torturan, por depresión que te aplasta, por ansiedad que no te deja descansar. Y esta noche rompo esas cadenas. Las ataduras mentales se están disolviendo en este momento. La opresión espiritual está siendo removida. La paz que sobrepasa todo entendimiento está descendiendo sobre tu mente y tu corazón. Sea cual sea tu milagro específico, quiero que sepas esto. Ya comenzó. No comienza mañana. No comienza cuando lo veas. Comenzó en el momento en que lo confirmé esta noche. En el mundo espiritual ya es un hecho consumado. Ahora solo es cuestión de que atraviese el velo que separa lo invisible de lo visible, que baje del cielo a la tierra, que pase de lo eterno a lo temporal. Y en ese proceso de materialización hay cosas que necesitas hacer.
No te estoy diciendo que el milagro depende de tus obras, porque mis milagros son por gracia, no por mérito. Pero sí te estoy diciendo que hay una manera de cooperar con lo que estoy haciendo, de alinearte con el proceso, de prepararte para recibir. Primero, necesitas mantener tu corazón en paz. No permitas que el afán te consuma. No te desesperes tratando de hacer que las cosas sucedan por tu propia fuerza. Descansa en mí, en promesa. Cuando estás en paz, permites que mi poder trabaje sin obstáculos. Cuando estás ansioso, creas turbulencia que dificulta el flujo de lo sobrenatural. Segundo, necesitas cuidar tus palabras. Deja de hablar derrota. Deja de decir que nada cambia, que todo está mal, que no hay esperanza. Tus palabras tienen poder creativo. Cuando hablas alineado con mi palabra, aceleras la manifestación del milagro. Cuando hablas en contra de lo que te prometí, creas resistencia. Así que habla vida, habla bendición, habla victoria, aunque todavía no lo veas. Tercero, necesitas vivir en gratitud. Agradéceme ahora por el milagro que aún no ves con tus ojos naturales. La gratitud anticipada es una de las expresiones más poderosas de fe. Cuando das gracias por adelantado, estás declarando que confías tanto en mi palabra que ya lo consideras hecho. Y esa actitud abre compuertas del cielo. Los ángeles que activé en tu favor están trabajando sin descanso. Están en reuniones que tú no ves, influyendo en personas que tú no conoces, moviendo piezas en el tablero de tu vida. Están bloqueando planes del enemigo, deteniendo ataques espirituales, abriendo caminos sobrenaturales. Y todo porque recibieron órdenes directas de mí de hacer que tu milagro se manifieste en el tiempo perfecto. Habrá señales de que el proceso está en marcha. Relató una visión que tuvo, donde un espíritu le dijo que ningún ser humano es puro ante Dios. Sugirió que Job debía aceptar la disciplina de Dios como una forma de corrección amorosa. Elifaz animó a Job a buscar a Dios, argumentando que si él era recto, Dios ciertamente lo restauraría y bendeciría nuevamente. Job respondió con un lamento profundo sobre su sufrimiento, describió su dolor como más pesado que la arena de los mares, una carga insoportable. Job expresó decepción con sus amigos. Bildad, adoptando un enfoque más duro y directo, sugirió que los hijos de Job murieron a causa de sus propios pecados, implicando que el sufrimiento de Job podría ser una consecuencia indirecta de sus fallas. Bildad animó a Job a buscar a Dios con sinceridad, afirmando que si él era puro y recto, Dios ciertamente restauraría su fortuna y lo bendeciría nuevamente. Bildad confiaba en la tradición y en la justicia de Dios, creyendo firmemente que Dios no pervertiría el juicio y que los impíos siempre pagan por sus pecados. Job reafirmó su inocencia y expresó su frustración con la aparente injusticia de Dios. Lamentó la imposibilidad de discutir su caso con Dios, pues sentía que nadie podría ser justo ante el Todopoderoso. Job cuestionó por qué Dios permitía que personas inocentes sufrieran y reflexionó sobre la naturaleza de la justicia divina. En su angustia, Job expresó el deseo de nunca haber nacido, lamentando su existencia y la falta de respuestas para su sufrimiento. Imploró a Dios por una explicación, buscando entender el propósito de su dolor. Zofar de Naamá fue el más impetuoso de los amigos y acusó a Job de hablar demasiado y de manera arrogante. Insistió en que Dios estaba castigando a Job menos de lo que él merecía, sugiriendo que había pecados ocultos que justificaban el sufrimiento de Job. Zofar aconsejó a Job a arrepentirse y a volverse hacia Dios con sinceridad y pureza, prometiendo que si hacía eso, Job vería un futuro brillante y restaurado. Para Zofar, la sabiduría y el poder de Dios eran insondables, y la única respuesta adecuada era la sumisión y el arrepentimiento. Job criticó a sus amigos por su falta de comprensión y por la naturaleza superficial de sus respuestas. Destacó que la sabiduría de Dios era mucho más allá del entendimiento humano, y que aún así, los impíos a menudo prosperaban, mientras los justos sufrían. Job expresó su confianza en la sabiduría y en la justicia de Dios, pero también su frustración por no entender el porqué de su sufrimiento. Afirmó su inocencia y pidió a Dios una audiencia para presentar su caso. Elifaz acusó a Job de impiedad, sugiriendo que su conversación era vacía e irreverente.
Argumentó que Job estaba minando el temor de Dios y la devoción a él con sus palabras. Atraviésalas con gratitud porque son parte del camino hacia el milagro mayor. La cuarta señal son cambios en tu interior. Te sentirás diferente, más fuerte, más seguro, más lleno de esperanza. Los pensamientos de derrota que te atormentaban comenzarán a perder poder sobre ti. La depresión que te oprimía empezará a levantarse. La ansiedad que te robaba el sueño comenzará a disiparse. Estos cambios internos son preparación para los cambios externos que vienen. La quinta señal son ataques aumentados del enemigo. Como ya te dije, cuando estás cerca de tu bendición, el enemigo intensifica sus ataques. Si de repente experimentas una oleada de tentaciones, de pensamientos negativos, de conflictos inexplicables, no te asustes. Es señal de que el enemigo está desesperado porque sabe que está a punto de perder. Mantente firme. La victoria está a la vuelta de la esquina. Como está escrito en Gálatas, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este es tu tiempo de segar. Has sembrado suficiente en lágrimas, en oraciones, en fe. Ahora viene el tiempo de la cosecha. Y la cosecha siempre es más abundante que la semilla que se sembró. Si sembraste en lágrimas, cosecharás en júbilo multiplicado. Ahora quiero hablarte sobre tu actitud mientras esperas la manifestación final. No esperes pasivamente, como alguien que está sentado viendo qué pasa. Espera activamente. Espera como una mujer embarazada que ya empezó a preparar el cuarto del bebé, que ya compró la ropita, que ya eligió el nombre. Espera como alguien que está completamente seguro de que lo que viene es real. Prepara espacio en tu vida para el milagro. Si es un milagro financiero, comienza a organizarte para administrar bien lo que viene. Si es un milagro de salud, comienza a hacer planes de las cosas que harás cuando estés completamente sano. Si es un milagro de restauración familiar, comienza a soñar con cómo será la vida cuando tu familia esté reunida nuevamente. Esa preparación es fe en acción. También quiero que comiences a dar testimonio del milagro antes de verlo completamente manifestado. No estoy diciendo que mientas. Estoy diciendo que declares lo que yo te dije como verdad, porque es verdad en el mundo espiritual. Cuando alguien te pregunte cómo estás, en lugar de enumerar todos tus problemas, di: mi Padre Celestial confirmó mi milagro y lo estoy esperando con fe. Esa declaración activa fuerzas espirituales a tu favor. Y sigue orando, pero ora diferente. No ores suplicando como si yo no hubiera escuchado. Hasta la cuarta generación. Job murió en buena vejez, habiendo vivido una vida plena y bendecida, marcada por la fe, la resiliencia y una profunda confianza en Dios, incluso en medio de las adversidades más intensas. Y aquí está el secreto de Job. La verdadera fe no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la capacidad de confiar en Dios, incluso en medio de las tormentas. Es reconocer que Dios es más grande que nuestros problemas y que su sabiduría supera nuestro entendimiento. Cuando pasamos por dificultades, podemos recordar a Job y su jornada. Podemos buscar a Dios con nuestras dudas y dolores, confiando en que Él nos verá a través de las adversidades. Entonces, la próxima vez que enfrentes un desafío o una pérdida, recuerda a Job. Recuerda su fe inquebrantable, su búsqueda de entendimiento y la respuesta que encontró en Dios. Y sabe que, al igual que Job, tú también puedes encontrar fuerza y esperanza en tu fe. Dios está contigo en todas las situaciones y Él tiene un propósito mayor para tu vida, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. Ese es el poderoso mensaje de la historia de Job, y es un recordatorio de que nuestra fe puede sostenernos a través de cualquier tormenta. El secreto de Job nos revela una verdad profunda y muchas veces contraria a la intuición. Las pruebas, por más dolorosas e incomprensibles que pueden ser el camino para un conocimiento más profundo e íntimo de Dios. Esta revelación desafía nuestra tendencia natural de ver el sufrimiento solo como algo a evitar o superar rápidamente. En lugar de eso, nos invita a considerar cómo las dificultades pueden ser oportunidades para el crecimiento espiritual y la transformación personal. La experiencia de Job ilustra vívidamente este principio. Al inicio de su prueba,
Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero su comprensión de Dios estaba limitada por sus experiencias y por el entendimiento convencional de su época. A través del proceso doloroso de pérdida, sufrimiento y cuestionamiento, Job fue llevado a un encuentro directo con Dios que trascendió todo lo que él conocía anteriormente. Es importante notar que Job no recibió respuestas directas para todas sus preguntas. Dios no explicó el porqué de su sufrimiento o justificó cada evento que ocurrió. En lugar de eso, Job recibió algo mucho mayor y más valioso, una revelación directa de la presencia y del carácter de Dios. Esta experiencia cambió completamente su perspectiva. Ya no era la víctima de circunstancias inexplicables, sino un hombre que había visto la gloria de Dios y comprendido, aunque parcialmente, la vastedad de su sabiduría y poder. Esta transformación es el núcleo del secreto que todo creyente necesita entender y abrazar. Las dificultades de la vida no son solo obstáculos a superar o cargas a soportar.